Este radioteatro está hecho con voces artificiales por completo. Que lo disfruten. Capítulo 7. Tesis oscura. Las cálidas noches eran normales en aquella estación del año, y en la comisaría de Juan María Gutiérrez llegaba un modular para llevar algunos presos a la alcaldía de La Plata. Entre estos presos se encontraba Mario, que aún tenía una actitud de ausencia, bordeando el autismo. De a uno, los procesados iban subiendo al llamativo modular, y mientras Mario subía, miraba de reojo para todos lados como buscando a alguien, pero se notaba, que sea quien sea, esa persona no estaba. El modular iba a la mitad de capacidad cuando comenzó a alejarse del destacamento policial, en tanto era filmado por algunos medios periodísticos y algunos reporteros anunciaban que el supuesto asesino del Parque Pereira se iba a la ciudad de La Plata para ser procesado. El camino elegido para ir a la capital de la provincia había sido el Camino Centenario, algo casi irónico ya que Mario estaba pasando por el mismo lugar en donde comenzó todo. En su cabeza revivía cada maldito momento en que decidió apoyar a sus supuestos amigos en aquel atroz crimen. Mario había querido muy pocas cosas en la vida y la mayoría las había alcanzado, vivía con la chica de sus sueños, tenía casa propia y su trabajo no era estresante y le permitía vivir dignamente, por lo que él se preguntaba, ¿por qué mierda se había metido en todo eso, si al fin y al cabo tenía todo lo que quería? Ahora estaba sentado al lado de 3 detenidos, en tanto que frente de ellos había 2 policías armados y en la cabina estaba el conductor y su acompañante con las mismas armas que sus compañeros de atrás. Lo había perdido todo, tan solo por no saber decir no, solo era decir no al hostigar a otro compañero por ser diferente. Solo había que decir no cuando siguieron a Charlie hasta su casa. Solo había que decir no cuando tiraron la primera piedra y él se quedó ahí sin hacer nada. Y solo había que decir no cuando decidieron matar a otro semejante. En realidad, Mario se sentía un verdadero boludo, pero por primera vez en mucho tiempo podía suspirar tranquilo y estar en paz consigo mismo. ¿Y ese quién carajo es? Se escuchó decir por parte del conductor, hasta que segundos después el acompañante vociferó. Guarda, esquivalo boludo. Alertó su compañero. De la nada, y aprovechando que no había nada de tránsito en el Camino Centenario, Charlie se presentó en el medio del asfalto enfrentando al modular que llevaba a Mario, pero varios metros antes de que el vehículo impactara contra el mismo. Este último hace la pantomima de tirar algo al piso para luego hacerse a un costado mientras miraba al modular cómo se acercaba a alta velocidad. Varias y fuertes explosiones se escucharon para luego ver cómo las ruedas del gran vehículo se abrían como si hubieran pisado gruesos clavos y anchos pinches que no se podían ver en el limpio asfalto. Por culpa de las maniobras para estabilizar el vehículo, el modular terminó dando una vuelta de campana quedando el transporte totalmente atravesado en el camino. Inmediatamente los primeros gemidos se empezaron a escuchar desde el interior del modular en tanto que Charlie se acercaba al accidente de manera tranquila y despreocupada. Las primeras señales de movimientos se vieron desde la cabina del modular, el chofer y su acompañante comenzaron a salir bastante golpeados, pero con la suficiente fuerza para ver que un extraño personaje de piel blanca se les acercaba con una sonrisa en los labios. Quédate quieto flaco, o disparo. Mátalo boludo, que este no viene a preguntar si estamos bien. Ordenó el otro oficial. Ambos policías salían tomándose alguna parte del cuerpo que le dolía, pero a la vez desenfundaron sus armas reglamentarias para empezar a disparar contra aquel peculiar sujeto, que se podía notar que no se acercaba con intenciones de ayudar. Rápido de reflejos, Charlie recurre a la mímica de defenderse con el escudo invisible haciendo que las balas impactaran en él, haciendo que lo único que se viera eran solo los chispazos de las balas estrellándose en el supuesto escudo blindado. Los policías no podían creer lo que veían, sus balas no servían para nada, en tanto que Charlie se les acercaba aún más a los oficiales mientras se cubría de la balacera. Las municiones en las pistolas se terminaron, por lo que los 2 policías se apresuraban en recargarlas, pero Charlie volvió a ganarles en velocidad y empezó con la imitación de tensar un arco para luego hacer el movimiento de soltar una flecha. El sonido de una saeta volando se escuchó en el aire hasta que repentinamente un pequeño agujero apareció en el medio de la frente del chofer. Al ver el destino más que extraño había tenido su compañero, el oficial que lo acompañaba se desesperó al querer colocar el cargador en la pistola, pero una segunda flecha se escuchó atravesar el cuello del desafortunado policía provocando que se desangre a borbotones. Sin más contratiempos, Charlie se dirigió hacia la parte posterior del vehículo volcado y sin mucha fuerza logró abrir las maltrechas puertas de chapa retorcidas.
Dentro, los quejidos se multiplicaban, los oficiales que custodiaban a los 3 detenidos, aún seguían aturdidos en tanto que los procesados eran los que peor la habían pasado ya que al estar con las manos esposadas, no pudieron defenderse de los golpes al volcar el modular. La oscuridad de la noche comenzaba a molestar y Charlie buscaba entre los heridos a alguien en particular, hasta que lo encontró. Mario estaba debajo de sus 2 compañeros detenidos, uno de estos ya no se movía en tanto que el otro aún gemía de dolor. Enseguida, Charlie removió a los 2 reos y ayudó a Mario a salir del vehículo. Mario aún no entendía qué pasaba, hasta que cayó en cuenta que quien lo había rescatado era el mismísimo Charlie, el mismo. Si me vas a matar, hacelo de una, no me hagas sufrir como a los otros. Suplicó Mario sentado en el asfalto frente al modular siniestrado. Charlie lo miró fijamente y con la cabeza le dijo que no, dándole a entender a Mario de que no lo había rescatado para matarlo. En ese preciso momento, un policía de custodia intentaba salir mientras que desenfundaba su arma al grito de detención, hasta que Charlie realizó la imitación de la espada, y apuñaló al oficial en el pecho matándolo al instante. No muy lejos del accidente, se localizaba la escuela de policía Juan Bucetich, del cual varios cadetes y profesionales comenzaban a acercarse al siniestro ya que había llamado mucho la atención aquel accidente. Charlie se percató de la llegada de más policías, y le indicó a Mario que los siguiera al interior del Parque Pereira. Mario se sentía entre la espada y la pared. Si se quedaba a esperar a los policías volvía a estar preso y probablemente seguiría con vida, y si lo seguía a Charlie su futuro iba a ser realmente incierto, pero una mirada seria y siniestra del mismo, le hizo entender que en realidad Charlie quería que lo siguiera al parque. Después de todo no hacía mucho, este le había hecho una propuesta que no quiso despreciar. Sin dudarlo más, los 2 se introdujeron a una zona muy densa de árboles. A Mario le llamaba la atención con la agilidad que se movía Charlie entre los árboles en tanto que él, se le dificultaba el andar más que nada por tener las manos esposadas a la espalda, detalle que le hizo ver a Charlie. Para Charlie, no puedo correr bien con las manos así, no podés sacarme las esposas. Le pidió Mario a su rescatador. Charlie lo miró con ojos de desconfianza, después de todo aún no confiaba en Mario. Pero al escuchar que algunos policías comenzaban a entrar al parque, decidió ayudar a Mario. Bastante apurado, Charlie se colocó detrás de Mario y observó las esposas detenidamente, luego volvió a usar sus raras habilidades e hizo la mímica de usar unas ganzúas para poder liberar al colectivero. Una vez liberado, Mario pudo seguir a Charlie en tanto que se los podía escuchar a los policías penetrar entre la espesa arbolada. De repente se pudo apreciar un disparo, el cual no se supo bien para dónde fue, pero después de ese tiro, un par más se lograron escuchar posteriormente. Charlie se detuvo en seco, y observó hacia atrás muy furioso, luego, le señaló a Mario que siguiera corriendo por un muy estrecho camino que se perdía en la oscuridad del espeso bosque. Obviamente que a Mario no le gustó nada la idea de correr solo por el parque, por lo que lo miró a Charlie como preguntándole si en verdad quería que le escapara por aquel sendero. A lo que Charlie frunció el ceño dándole a entender de que debía empezar a correr. Está bien, ya entendí. Pero, te puedo pedir un favor, no los mates, ellos no tienen nada que ver con nosotros. Rogó Mario por la vida de los cadetes y oficiales que se aventuraban al entrar al parque. Charlie lo miró a Mario sin hacer ningún tipo de expresión, para luego perderse entre los árboles dejando al colectivero completamente solo. Sin otra alternativa, Mario comenzó a caminar ligero tropezándose con las raíces del suelo, que, para esa altura de la noche, apenas se podían ver. Motivados por la venganza hacia sus compañeros caídos, los cadetes de la escuela de policía más otros agentes que se acercaron por el aviso en la radio, se introdujeron al ver a 2 individuos escapar al interior del parque. El objetivo era simple, volverlos a capturar, ya que pensaban que los 2 que huían venían dentro del modular. El método de búsqueda era la más obvia, el rastrillaje, separados uno del otro aproximadamente unos 5 metros, algunos iban armados y otros contaban con tan solo su tonfa policial. El caminar se hacía algo complicado, todo tipo de árboles y ramas se interponía en la marcha de los agentes, mientras que de tanto en tanto alguno ordenaba a los reos que se habían escapado que se entregaran inmediatamente. Uno de los grandes errores de los cadetes fue ingresar al parque sin siquiera una linterna, confiando únicamente en la luz de la luna, que en aquella noche parecía brillar con intensidad. Aunque la tonfa era un arma de defensa y ataque, en aquella ocasión uno de los cadetes la utilizaba para apartar las ramas de su camino improvisado. El follaje y los arbustos eran muy molestos hasta que uno de esos matorrales se movió repentinamente dejando ver que en realidad era un camuflaje de ramas sobre la espalda de un tipo siniestro. De tez blanca y pelo largo del mismo color, aunque descuidado.
El movimiento de Charlie fue tan rápido que no le dio tiempo a nada al pobre cadete. Es entonces que el mimo mueve sus manos como manipulando un cuchillo de combate y lo apuñala al cadete en el muslo, provocando que el muchacho se desgarrara la garganta de un solo grito. Los compañeros de rastrillaje se alarmaron al escuchar el grito penoso del cadete, por lo que algunos que se encontraban cerca de él se le acercaron para asistirlo. Entre insultos y agravios, el resto de los oficiales siguió con la búsqueda, ahora más enojados que antes. Al asistir al compañero caído, otros agentes tuvieron que sacarlo del parque para hacerle los primeros auxilios. De esa manera Charlie se aseguró de que por lo menos 3 policías ya no lo seguían. Con más ímpetu que antes, los agentes rastreaban observando hacia todos lados, con excepción de arriba. Uno de los agentes no se dio cuenta de que el mimo estaba parado sobre una gruesa rama de eucalipto a varios metros sobre él, pero cuando se percató de su presencia, Charlie ya le había caído encima para luego hacerle la misma herida en la pierna con aquel cuchillo imaginario. Un nuevo alarido se escuchó de la garganta del agente. Los pedidos de auxilio eran escalofriantes, por lo que otros compañeros lo asistieron para luego retirarlo mientras se desangraba la nueva víctima de Charlie. A la orden de "lo quiero muerto a ese hijo de puta", el policía que estaba al mando arengaba a los que quedaban para que de una vez por todas atrapen al que estaba ocasionando aquella especie de cacería. Más furiosos que antes, los policías que poseían pistola amartillaron sus armas listas para disparar apenas vean al hostil. La luz de la luna apenas se llegaba a filtrar por las copas de los árboles, y los dedos en los gatillos estaban inquietos, preparados para disparar a la primera señal. Fue por ese nerviosismo que uno de los policías logra ver la pálida apariencia de Charlie de manera sorpresiva, por lo que, sin dudarlo, el policía comenzó a disparar, solo que el mimo fue más rápido y se corrió de la trayectoria de las balas, haciendo que éstas impactaran en el brazo de otro agente que se encontraba detrás de Charlie. El agente que había disparado se insultaba a sí mismo por lo que había sucedido y asistió a su compañero lo más rápido que pudo mientras le pedía perdón. Los disparos alertaron a los demás, quienes se les acercaron enseguida para socorrer al nuevo herido. La furia de los policías comenzó a convertirse en preocupación. Ya eran 3 los agentes que salían heridos en aquel rastrillaje. Varios de ellos se abrían paso por el matorral espeso para apoyar a su nuevo compañero caído, pero de todos ellos, al último que iba en ese grupo, Charlie lo sorprendió por detrás rodeándole el cuello con lo que parecía un alambre fino salido de su imaginación. El cadete quiso gritar para pedir ayuda, pero obviamente que ninguna palabra salió de él, solo extendía sus brazos a sus compañeros que se alejaban preocupados por el baleado. La fuerza del mimo era tal, que no pasó mucho tiempo en que el cadete perdiera la conciencia y se desmayara enseguida. El brazo del oficial herido no se veía muy bien, había que sacarlo sí o sí del espeso parque. Como pudieron y motivados por la adrenalina, uno de ellos cargó al hombro al herido, en tanto que otro miraba hacia el interior del parque temiendo de una nueva arremetida del hostil. Por el temor a volver a ser atacados, este policía comenzó a disparar hacia todos lados seguido de un grito para motivarse. Todas las balas del cargador ya se habían disparado, por lo que el policía se dispuso a cambiarlo. Pero de la nada varios orificios de entrada, de flechas invisibles, se lograron apreciar en el pantalón del uniforme, por donde comenzó a salir sangre. Los bramidos del policía alertó a la gente que cargaba al compañero herido en el brazo, por lo que este, invadido por la impotencia, empezó a pedir ayuda desesperadamente. Retirada, vámonos todos a la mierda, salgan todos del parque antes de que nos maten, ordenó el oficial a cargo del improvisado rastrillaje. La orden se repetía una y otra vez, tratando de que absolutamente todos los cadetes y agentes se retiren del parque. Por lo que todos se fueron del lugar mucho más rápido de lo que habían ingresado, casi como espantados. En tanto, entre los árboles y bien oculto por la oscuridad y apenas iluminado de los destellos de la luna, Charlie veía cómo huían sus perseguidores, sintiéndose ahora mucho más cómodo para guiar a Mario, a vaya a saber Dios a dónde. Mientras tanto, Mario se había quedado quieto al pie de un árbol, temeroso por los gritos y disparos que había escuchado muy cerca de él. Tan solo la repentina presencia de Charlie a su lado lo sacó de su letargo, pero no de su temor. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó Mario sin salir de su asombro. Charlie volvió a señalar hacia lo profundo del parque, pero Mario ya estaba algo cansado de que le dijeran lo que tenía que hacer a cada rato, por lo que se detuvo en seco y no dio un paso más. Espera, Charlie, por lo menos decime a dónde vamos o qué carajo querés de mí. Sabes que no puede hablar Mario, tu amigo le cortó la lengua. ¿Quién carajo está ahí? ¿Quién mierda sos? Quédate tranquilo Mario, soy yo, Araceli. Araceli, vos también estás metida en todo esto. Sí,
Y por culpa de todos ustedes, si aún estás interesado con hacer un trato, seguinos y te contaré todo lo que quieras saber. Lo invitó Araceli a seguirla mientras que Charlie hacía de escolta detrás de ellos. Haga lo que haga Mario, estaba perdido, ahora era un fugitivo de la ley, y estaba en manos de un ente con extraños poderes y para rematar, una de sus excompañeras parecía estar implicada en los horribles sucesos que acontecieron en el famoso Parque Pereira Iraola. Mientras tanto en la ciudad de las Diagonales, Gabriela conducía su auto en tanto que su amiga de años, iba leyendo los diarios de Araceli maravillada y aterrada por lo que leía. Ay, boluda, cuando más leo, más me aterra saber que esta mina estuvo tomando mate en mi casa. Y en mi casa también, boluda. Dale, seguí leyendo. Ordenó Gabriela mientras conducía. Tesis oscura. Segundo reporte. Después de quedarme dormida, logré descansar después de la trágica noche que había pasado. Y al despertarme llevé la sorpresa de que Charlie no estaba en el catre en donde lo dejé acostado, por lo que me levanté exaltada, ya que la cámara en donde estábamos no era muy grande, y no lo veía por ningún lado, por lo que lo más seguro era que Charlie se estaba aventurando en los corredores subterráneos del parque. El tan solo pensar que pudo haber subido a la superficie y dejar que alguien lo vea, me lava la sangre del miedo. Pero afortunadamente lo encontré al pie de una de la escalera que conducía al exterior. Mi corazón se alivió al verlo vivo, por decirlo de algún modo, pero se lo notaba muy débil, y no era para menos, la noche anterior había sido torturado y asesinado, y para rematar, revivido con una astilla de una procedencia aún dudosa. Cuando me acerqué a él, al principio me desconoció, me miraba con miedo y aterrado, por lo que me acerqué lentamente intentando no mostrarme hostil, hasta que logré abrazarlo e incorporarlo del piso. A paso lento y con dificultad, llegamos a la cámara en donde lo había llevado la noche anterior. Al principio quise que se acostara, pero él se negó rotundamente, se tomaba la cabeza como si le doliera. En ese momento se acordó de que no tenía lengua y con la mirada me preguntaba qué había pasado, por lo que tuve que contarle todo. Absolutamente todo, y desde el principio. Ya no quise mentirle más ni ocultarle nada, por lo que se enfureció cuando le conté sobre el soborno que quería hacerle a César con las fotos y videos que había tomado la noche en que se le quemó su casa. Debo confesar que me aterré mucho cuando me tomó el cuello y me levantó del suelo. Le dije que me perdonara, que lo había hecho porque lo amaba y no quería que César y sus amigos quedaran impune con lo que le habían hecho, que me pareció una buena idea extorsionarlo, y que jamás me había imaginado que todo terminaría de esa manera. Desahuciado, Charlie me soltó y con señas me preguntaba cómo era que aún estaba vivo. Por lo que ahora le conté sobre la astilla de Juan sin ropa, y sus atributos. Con el pasar de los días, Charlie parecía más animado, con mejor vitalidad, pero su aspecto era en verdad aterrador, pero mi amor por él era más grande y no me importaba. Lo único que quería saber era si la astilla solo le había dado vida o alguna otra cosa. Eso solo lo descubriría más adelante. Tesis oscura. Tercer reporte. Aprovechando que mi tía aún no volvía de Entre Ríos, tenía la libertad de ir a ver a Charlie cuando quisiera, más precisamente al atardecer cuando ya no había nadie en el parque. Obviamente que no iba a verlo caminando por las calles del parque, para eso usaba los túneles que había hecho mi abuelo hace tantos años. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de la nueva vida de Charlie era que no le daba hambre, ya hacía varios días que no comía, pero su vitalidad no decaía, al contrario, parecía que estaba mejor. Hasta que un día, Charlie hace un descubrimiento asombroso. Todo empezó cuando, delante mío, hizo uno de sus actos de pantomima de servir agua en un vaso. Maravillada podía escuchar cómo el agua caía en un vaso que no podía ver. Luego, Charlie me lo acercó y traté de imaginar que realmente había un vaso con agua en sus manos. Y cuando mis dedos se arrimaron a la mano de Charlie, pude sentir algo frío además de la textura del vidrio. Con miedo y asombro intentaba sostener algo que no podía ver, pero sí sentir. Lentamente me lo acerqué a la boca y logré beber agua fresca que recorrió mi garganta refrescándome por completo. Fue ahí que lo entendí todo. La astilla de Juan sin ropa resaltaba las habilidades artísticas del portador, y como Charlie era un mimo, convirtió sus rutinas de la pantomima en acciones reales. Los días siguientes comenzamos con el estudio de lo que podía llegar a ser Charlie y hicimos algunos descubrimientos interesantes. El principal era que él no podía hacer cualquier cosa, solo aquellas fácil de entender ante la vista del espectador, como sentarse en una silla, escalar en una soga o simplemente acostarse en una cama imaginaria. Cuando Charlie intentó hacer la mímica de cosas más sofisticadas, directamente no salían, como,
Por ejemplo, disparar un arma o hacer andar una motosierra daba la impresión de que las cosas mecánicas o electromecánicas no eran dignas de materializar en la mente de Charlie. Por lo que él solo se limitó en desarrollar actos simples y fáciles de entender. Al mismo tiempo, yo tenía que seguir con mi vida, y fue cuando me enteré sobre la fiesta de Halloween que se iba a celebrar en el velódromo. Cuando se lo dije a Charlie, la idea de vengarse le nació hasta por los poros de su piel, su cera casi desmedida e incluso se le desfiguraba la cara con tan solo pensar en devolverle todo el mal que le habían hecho a él. Por lo que este experimento se empezó a volver más interesante, lo primero que quise hacer, y esta vez con el consentimiento de Charlie, fue enviarle un mensaje a César con una foto sacada con el mismo celular viejo, para que mantenga la misma calidad de imagen que las otras, y en el cual escribí: aprendan a matar. Por lo que ahora debo esperar los resultados. Tesis oscura. Cuarto reporte. Traigo noticias extraordinariamente perturbadoras. Al enterarme sobre la fiesta de Halloween en el velódromo, comencé con las investigaciones en el campo, haciendo preguntas y averiguaciones. Me enteré que una de mis ex compañeras de secundaria estaba detrás de la organización de la fiesta. Sin menospreciar el conveniente detalle de que ella era la esposa de uno de los asesinos de Charlie, y cuando se lo dije a él, este se alegró muchísimo, que debo admitir que asustó un poco el verlo tan sádico con su venganza. La noche de la fiesta había llegado, y más allá de que estaba muy nerviosa, sabía perfectamente que debía controlarme para no llamar la atención de mis verdaderas intenciones. Los pasos a seguir fueron los siguientes. Lo primero era entrar al velódromo, por lo que no era difícil. Después de todo, en la entrada está otra compañera, Sandra, que también es la mujer de otro de los asesinos de Charlie. Una vez dentro, debía encontrar el momento y el lugar perfecto para hacerlo ingresar a Charlie sin llamar la atención, por lo que muy disimulada me acerqué hasta una zona en la cual no había mucha gente, y cuando nadie me vio, pude aprovechar un agujero en el tejido del alambrado por donde pudo entrar Charlie. La segunda parte estaba a cargo de Charlie. Lo bueno de esa noche era que la mayoría de la gente estaba disfrazada, por lo que la grotesca apariencia del mimo demoníaco de Charlie pasaba desapercibido. Mientras tanto, yo volví con mi ex compañero para no levantar sospechas. Debo reconocer que los ingenuos de mis ex compañeros esa noche me trataron bastante bien, hasta que llegó el momento que una banda de cumbia se anunció en el escenario, por lo que todos nos dirigimos a verlo. Después de darle el tiempo suficiente a Charlie, descubrí que él no podía con su genio demostrar su nuevo talento, por lo que montó un pequeño espectáculo que ante los ojos de los demás parecía magia casi imposible. Fue ahí que se me ocurrió decirle a alguno de mis ex compañeros que se acercara a verlo, solo para ver qué pasaba o qué podría llegar a improvisar Charlie. Destino o casualidad, la eventualidad de la vida, o consecuencias de la circunstancia del momento. El hombre durante años ha sabido aprovechar ciertos accidentes en una secuencia de eventos que se daban en un punto del tiempo específico. Como también la historia ha demostrado que el hombre ha desaprovechado dicho accidente. Pero ese no fue mi caso. Justo en el momento que me estoy acercando al escenario veo a la pareja de Celia e Ignacio, quienes charlaban muy tranquilos. Cuando llegué a ellos, comencé con mi actuación al felicitarla a ella, a la organización, por haber contratado un mimo para entretener a la gente. Celia se sorprendió, ya que obviamente jamás había contratado a nadie para tal fin, pero los ojos de Ignacio se abrieron aterradamente al escuchar la palabra mimo. En ese momento a Celia le preocupaba otra cosa, que no viene al caso, por lo que se alejó de nosotros dos, pero Ignacio estaba muy interesado por saber quién era ese mimo. Debo de reconocer que el interés de Ignacio me excitaba bastante, pero me tuve que controlar y no mostrar ninguna emoción, por lo que, de manera desinteresada, le señalé en dónde estaba el mimo que entretenía a la gente de manera gratuita. Enseguida, Ignacio salió disparado hacia donde le había indicado, en tanto que yo me tuve que aguantar las ganas de seguirlo, y me quedé viendo la actuación del conjunto de cumbia, pero pendiente a lo que pudiera llegar a acontecer. Los minutos pasaban, y la ansiedad se transformaba en preocupación, ya que no percibía nada raro ni fuera de lo ordinario. Hasta que de repente, las risas se convirtieron en gritos de horror. Los músicos se callaron de golpe, y toda la gente se dirigió hacia donde provenían los alaridos de terror. Yo me intuía algo, pero en realidad no tenía ni idea qué pudo haber hecho Charlie para causar tal reacción de la gente. Fue entonces que vi a Celia acercarse al tumulto para luego escucharla gritar de espanto. Cuando yo llegué al epicentro, contemplé las nuevas habilidades de Charlie. De la nada le produjo a Ignacio 3 heridas, las cuales le provocó la muerte.
La gente se desesperaba y llamaban a la ambulancia, la cual estaba muy cerca, en la salita del barrio. Celia abrazaba el cadáver de su marido en tanto que los otros amigos de Nacho se le acercaban sin entender absolutamente nada. Mientras tanto yo lo buscaba a Charlie con la mirada, el cual ya había desaparecido en la tenue luz de las iluminarias de Gutiérrez. No sé por qué hice lo que hice, pero no me aguanté la tentación de sacarle una foto a la situación de manera discreta con el viejo celular, quizás como trofeo o de puro morbo no más. Pero verlos a Mario y a los otros dos con cara de incertidumbre, me pareció tan satisfactorio que no quise perderme la oportunidad de inmortalizarlo en una imagen. Observaciones y conclusión. Más allá que el ser humano ha buscado creer en divinidades para darle algo de lógica a ciertos aspectos de la vida, el hombre siempre termina por inclinarse a la razonabilidad para darle sentido a lo que no entiende o cree entender. La policía cree que el que mató a Ignacio fue un francotirador quien lo asesinó de 3 disparos a distancia, y tienen la sospecha que el supuesto mimo es su cómplice, ya que nadie sabe a dónde está él. En el velorio, pude observar el comportamiento de los 5 amigos restantes, los cuales no parecían estar acongojados por su amigo recién fallecido, sino que más bien se los veía muy preocupados por el porvenir de cada uno de ellos, demostrando que claramente la frase que dice que una duda puede más que una razón. Ahora, haciendo un comentario más personal que profesional, me entristeció mucho el saber que Celia estaba embarazada y que esa misma noche se lo iba a decir a Nacho después de la fiesta en el velódromo. En verdad, y debo reconocerlo, le derramé un par de lágrimas a esa circunstancia. Ahora los pasos a seguir son los siguientes: debo perturbar aún más a los 5 restantes, y como primera medida le mandaré esta foto a César para ver posteriormente su reacción, y de seguro que se los va a notificar al resto del grupo, por lo que también estaré al pendiente de ellos. Ay, por Dios, esta es la foto de la que habla en el diario, mira a Gaby. No te lo puedo creer, qué hija de puta, está re loca esa mina. ¿Por dónde estás yendo? ¿No vas a volver por la autopista? No, a esta hora se llena la autopista, prefiero ir por abajo que por lo menos hay menos autos. Lo único que me jode un poco son los semáforos, pero voy más tranquila. Dale, seguí leyendo. Le pidió Gabriela a Sandra, quien continuó leyendo. Tesis oscura. 5º reporte. El ser humano sigue siendo un animal, que lo único que lo diferencia de las otras especies es la racionalidad y la reflexión. O sea, primero siente y después razona, y es algo que practicamos todos los días y a cada momento. Primero te puteo y después, y quizás, te pido perdón. Y uno de los aspectos más notorios de la condición bestial del hombre es el miedo y la incertidumbre. Estas condiciones vuelven impredecible a los animales. ¿Qué es más peligroso, un animal herido o uno asustado? A partir de este momento, mis estudios debieron ser más meticulosos, metódicos y prolijos. El quinteto de amigos se volvió impredecible. Me imagino que sus reuniones deben de ser más seguidos, y más ahora que hará unos días le dejé a César otro sobre con la foto que le saqué a Nacho muerto en brazos de Celia. Che, Gaby. ¿César nunca te contó nada sobre todo esto? Obvio que no, boluda, si no, no me sorprendería todo lo que estoy escuchando. Pero ahora que me pongo a pensar, empiezo a entender todas las preguntas que él me hacía con respecto a las autopsias. No era que estaba interesado por sus amigos, quería saber si se descubría algo con respecto a Charlie. De seguro ahora debe de venir la muerte de Fabián. A ver qué dice. Acotó Sandra volviendo a leer los escritos de Araceli. Era más que obvio que la policía me iba a visitar, pero lo bueno que no tuve que mentir, ya que solamente dije lo que pasó esa noche con respecto a cómo se dieron los hechos que yo presencié. Y lo que yo presencié fue solamente que escuché a la gente gritar y al acercarme lo vi a Nacho muerto en brazos de Celia. Lo único que esta vez no pudo hablar mucho con mis excompañeras sobre el movimiento de sus parejas, ya que toda la atención se la llevaba Celia por lo sucedido. Llegué a la conclusión que debería esperar a ver los movimientos del quinteto y estar atenta a cualquier cambio que me llamara la atención. Por algunos días no pasaba nada, y decidí estudiar un poco preparando un final de la facultad. Por lo que la casualidad o el destino volvió a ser de las suyas. Justo esa tarde que debía ir a la facultad, veo que pasan al lado mío en la parada de colectivo, un auto de alta gama que se me hizo muy conocido. Dentro de este, iban César y Mario, e inmediatamente pasó otro en el cual iban Fabián y Octavio con cara de muy pocos amigos, y ya les quedaban pocos.
La opresión en el pecho se volvió a sentir con fuerza, y más allá de que Charlie era capaz de defenderse solo ahora, no pude con mi desconfianza y tomé la decisión de seguirlos vayan a donde vayan. Por lo que enseguida volví al castillo y tomé la bicicleta de mi tía para luego pedalear sin rumbo fijo, hasta que me acordé del lugar en donde mataron a Charlie. ¿Qué es la intuición? ¿Será algo que realmente se le puede atribuir características místicas o mágicas? ¿O será una conjunción de conocimientos, estadísticas y comportamiento humano? Lo único que sé que la intuición me llevó al lugar indicado. Apenas me acerqué al lugar del asesinato, dejé la bicicleta escondida entre los árboles para aproximarme lo más sigilosa posible. Fue entonces que presencié otra nefasta condición humana, la traición. Debo admitir que los años que pasé con mis primos jugando en el parque me sirvieron para saber camuflarme muy bien entre la maleza y encima poder moverme con agilidad. Me acuerdo que mi primo Bautista me decía que, en vez de estudiar antropología, me hubiera metido en el ejército, por mi condición de ser furtiva y sigilosa en el monte. Gracias a mi sutileza, logré verlo a Fabián, quien iba detrás de Mario caminando muy lentos y en clara actitud de estar buscando a alguien, obviamente que era Charlie. Pero algo me llamó la atención poderosamente. En un momento dado, vi a Fabián sacar un revólver y apuntar directamente a la cabeza de Mario, por lo que no desaproveché esa oportunidad y le saqué una foto para usarla como evidencia. No lo puedo creer. Mira, Gaby, el hijo de puta de Fabián iba a matar a Mario. ¿Pero por qué? Se indignaba Sandra mientras le mostraba la foto a Gabriela, quien la miraba de reojo. Yo creo que sin querer, Charlie se convirtió en una especie de antihéroe en ese momento, ya que, si no fuese por él, Mario ahora estaría muerto. Bien a su estilo, mi amado estaba apoyado en una rama de eucalipto bien por encima de Fabián, y utilizando su mímica, dio a entender que le había tirado una soga al cuello de Fabián para luego jalar de él y ahorcarlo. Comencé este reporte diciendo que el hombre es un ser emocional que razona, y lo siguiente es un claro ejemplo. Por puro instinto de supervivencia, Fabián soltó el revólver que traía para intentar escapar de la soga invisible que lo ahorcaba, y al cabo de unos minutos, Mario se da cuenta de lo que sucedía, y al ver a su amigo en peligro, decidió dispararle a Charlie para intentar que lo suelte. Pero afortunadamente, Mario tenía muy mala puntería, y lo único que logró fue que Charlie se desconcentrara lo suficiente como para que Fabián escapara. Lamentablemente en esa ocasión tuve que tomar una decisión. O me quedaba a ver qué iba a hacer Charlie con Mario, o lo seguía a Fabián para ver qué iba a hacer después de semejante traición. Pero más me intrigaba la actitud de Fabián, por lo que lo seguía él, en tanto que veía a Charlie pegarle una patada a Mario para luego tirársele encima. Menos mal que estaba concentrada y atenta a todo lo que sucedía, ya que por al lado mío pasó corriendo César armado con otro revólver. Sospeché que quizás iba al rescate de Mario al escuchar los disparos que este último realizó. Pero como había dicho anteriormente, lo que me intrigaba era lo que iba a hacer Fabián en ese momento, por lo que lo seguí lo más cerca que pude sin que me descubriera. Para mi sorpresa, Fabián se subió a su auto de manera enloquecida en tanto que se le acercó Octavio a la ventanilla y escuché algo que me terminó de confirmar que todos ellos de amigos, nunca tuvieron nada. Octavio le preguntó a Fabián si al final lo habían matado Mario como lo había planeado. Pero Fabián solo le dijo que los disparos fueron hechos por Mario y que se iba de ahí en ese momento porque todo aquello era cosa del diablo. Luego arrancó su auto y se fue. ¿Escuchaste, Gaby? Octavio y Fabián querían matarlo a Mario. ¡Qué hijos de putas! Pero ¿por qué llegaron a tal conclusión para matarlo? Alguna razón tuvieron que tener para hacerlo. Vos te estás escuchando, pelotuda. Estamos hablando de Mario, mi pareja, un colectivero, un pobre boludo que se rompió el culo siempre para darme todo a mí y poder levantar una casa. ¿Qué razones pudieron haber tenido para querer matarlo? Obvio que ninguna. Todos siempre fueron unos hijos de puta. Bueno, che, no metas a todos en la misma bolsa. Aparentemente César no estaba metido en ese complot. Defendía Gabriela a su marido, sin dejar de ver el camino. A Sandra no le había agradado el comentario de su amiga. Está bien que quiera defender a su marido, pero dio la sensación de que Mario se había buscado ese destino, y que ahora se la tenía que bancar. Pero Sandra no acotó más nada y siguió leyendo el diario de Araceli. Viéndolo huir a Fabián, pensé que el que iba a morir esa tarde iba a ser Mario o quizás César. Pero Charlie me sorprendió cuando se apareció en el medio del camino, bien adelante del auto de Fabián. Yo esperaba que Fabián frenara de golpe, pero nada más alejado de la realidad, este aceleró aún más con la clara intención de arrollar a Charlie. Pero no contaba con las nuevas habilidades de mi amor.
Segundos antes de que el auto lo pasara por arriba, Charlie hizo la mímica de estar atrás de una pared. Yo ya sabía lo que iba a pasar, pero no hay tanta imaginación que se compare con la realidad. Ver el auto de Fabián estrellándose contra la nada fue algo espectacular. Escalofriante, pero espectacular. Para ese entonces no quise abusar más de mi suerte y decidí irme sigilosamente tal cual como había llegado, dejando a César, Mario y Octavio solo viendo cómo su amigo moría delante de Charlie. Minutos después, escuché un montón de tiros, y aunque sabía que Charlie se podía defender bien solo, no pude con mi sensación de asesorarme de que estuviera bien. Por obvias razones no volví por el mismo camino por donde escapaba, sino que traté de acercarme lo más que podía donde estaba Charlie por última vez. Para mi suerte, logré encontrar a Charlie rengueando de una pierna. Aparentemente uno de esos tiros le había dado en el muslo, pero no había tiempo de especular, por lo que lo ayudé a huir de ahí hasta llegar a la primera entrada a los túneles debajo del parque. En conclusión, ¿debo tener más cuidado para los próximos movimientos? Si no los hubiera visto en la parada no sé qué hubiera pasado. Aunque para ser sincera, en realidad mi presencia no influyó para nada. Charlie dentro de todo supo manejar la situación. Pero las revelaciones que obtuve gracias a esto me pueden servir para mis propósitos inmediatos. Tesis oscura. Sexto reporte. La condición humana trae consigo varias particularidades que le son propias y que no aparecen en la mayoría del reino animal, y en mi humilde opinión, una de esas condiciones es la traición. La Real Academia Española lo define con varias expresiones, pero en esencia es la falta grave que se comete a la fidelidad, confianza y o lealtad que se debe guardar hacia algo o alguien. La historia mundial nos ha demostrado que más de una vez la traición ha sido uno de los detonantes de más relevancia en los grandes cambios sociales, culturales y hasta bélicos que moldearon la forma de vivir del ser humano. ¿Qué es lo que te lleva a traicionar a alguien? Y son muchas cosas, pero la que me interesa en esta ocasión es nada más y nada menos que la misma malicia. El traicionar tan solo por querer hacerlo y nada más, desinteresarte por completo por el bienestar del prójimo y no importarte tener que molestar y fastidiar a los demás con tal de salirte con la tuya. Y de esa manera siempre lo fue Marcelo. Desde la secundaria, Marcelo siempre fue una persona falsa, ruin y muy malintencionada. 3 características que llevan a la cobardía. Y por más que los años pasen, la personalidad muy rara vez cambia y Marcelo no había cambiado absolutamente nada. Rasgo que pude comprobar en el velorio de Fabián, cuando tuve que ir al baño de mujeres y por mera casualidad, escuché la conversación entre él y Octavio. Cuando descubrí a Fabián apuntando a Mario, pensé que quizás quería matarlo por culpa de Sandra, mi compañera de secundaria, ya que Fabián siempre tuvo un mórbido y lujurioso interés en mi voluptuosa compañera. Esto no puede ser. Esto es mentira. Fabián nunca estuvo interesado en mí. Ay, nena, todos sabíamos que Fabián te tenía ganas. Bueno, en realidad la mayoría de los chicos te querían partir como un tronco. Fuiste la primera que sacó tetas de todas nosotras. Bueno, no voy a decir que era una santa, pero tampoco era una putita. Anduve con un par, pero todos fueron unos pelotudos, hasta que empecé a salir con Mario, quien fue el primero que me trató como una mujer y no como alguien con un culo y un buen par de tetas. Se defendió Sandra entendiendo el sarcasmo de su amiga. Luego la idea de los celos por Sandra se desvaneció cuando los escuché a Marcelo y a Octavio. Ya que me puse a pensar que podría llegar a ganar Octavio con la muerte de Mario. Y esta vez Sandra no tenía nada que ver, ya que en la secundaria él estuvo con ella y la humilló dejándola sola en el Parque Pereira. ¿Te acordás de ese día? Fue un día raro. Raro, el chabón te garchó y te dejó tirada. Toda la secundaria se enteró. Sí, raro. Porque ese mismo día se me acercó Mario y me consoló. Fue la primera vez que alguien se interesó en mí sin prejuzgarme. Quizás varios estuvieron detrás mío, pero solo Mario supo conquistarme. Reflexionó Sandra con un brillo en los ojos. Pero cuando los escuché a Octavio y a Marcelo en el velorio de Fabián, me di cuenta que la cosa iba para otro lado. Ellos dos tenían miedo de que Mario los delate, ya que de los 6, él siempre se mostró reacio a todo lo que sus amigos ideaban en contra de los demás y específicamente, de Charlie. Entonces decidí que mi nuevo objetivo para fastidiar era Marcelo. El mismo día del velorio de Fabián, me introduje parque adentro,
más precisamente en el lugar donde Fabián quiso matar a Mario, ya que me había acordado de que él tiró el revólver cuando Charlie lo sujetó con la soga imaginaria. Y después de buscar por unos minutos, logré encontrarlo. Obviamente que no lo toqué con mis manos, ya que mi intención era mandárselo a César para que vuelva a reunir a lo que quedaba de la banda. El plan que ejecuté fue arriesgado, y por momentos, casi imprudente. Ya habían pasado un par de días desde que había mandado una encomienda al despacho de César con carácter de urgente, por lo que no tardaría en llegar a manos de César. Por lo que casi todos los días me daba una vuelta por lo de César a ver si veía la camioneta del correo, hasta que por fin lo vi. Ahora lo único que tenía que esperar era ver cuándo llegaban el resto de los amigos fatales. Tal como lo había imaginado, los 3 amigos se reunieron en el despacho de César, de seguro invitados por él, por lo que pensé que iba a tener algo de tiempo para ejecutar la otra parte de mi plan. Pero casi se me sale el corazón de la boca cuando me lo crucé a la gente que estaba investigando el caso de Ignacio. Por suerte no me reconoció por la gorra que llevaba y, porque en realidad, no había pasado muy cerca mío. Mientras me acercaba a la casa de Marcelo, me asesoraba de que nadie me hubiera seguido, y al llegar a los departamentos en donde alquilaba este tipo, le tiré otro de mis sobres por arriba del alambrado sin que nadie me viera. Por lo que después solo debía esperar que ese cobarde llegara a su casa. La verdad que ya me estaba aburriendo de dar tantas vueltas y hasta tuve miedo de que llamaran a la policía denunciándome por deambular sin rumbo aparente. Pero mis esfuerzos dieron sus frutos. Marcelo llegó a su casa muy soberbio arriba de su moto, por lo que mi espera tendría otro fin, ver si salía de vuelta o no. Lamentablemente soy humana y también me rijo por los malos sentimientos. La verdad que causa mucha satisfacción ver a la persona que le tenés bronca con incertidumbre y desesperación. No pude contener una sonrisa a verlo a Marcelo salir como loco de su casa con rumbo, a lo que parecía, la carnicería de Octavio. Debo confesar que ya estaba algo cansada, pero debía saber qué estaba pasando entre Marcelo y Octavio, pero cuando llegué, la carnicería ya estaba cerrando. Lo único bueno era que Octavio se iba a su casa caminando, por lo que lo seguí manteniendo mi distancia hasta que lo vi entrar, por lo que otra vez me quedé haciendo vigilia tan solo para saber qué era lo que iba a acontecer. Ya parecía una pordiosera yendo y viniendo para tratar de no llamar la atención, con el atardecer pisándome los talones, estaba a punto de irme cuando escuché la moto de Marcelo, por lo que me quedé un ratito más. Pero enseguida cambié de opinión al ver lo que traía el boludo ese apoyado en el manubrio de la moto, una enorme ballesta, de esas que se ven que son muy potentes. Ahí me di cuenta que ellos dos se iban a ir al parque a intentar matar a Charlie, por lo que no lo dudé más y me fui enseguida de ahí para advertirle a mi amor del peligro. Las piernas me dolían horrores de tanto caminar rápido, quería correr, pero tampoco quería pasar como una loca corriendo por las calles de Gutiérrez. Una vez en el castillo, crucé el puente de piedra para luego internarme en los túneles subterráneos del parque. Cuando llegué a la cámara en donde se refugiaba Charlie, me lo encontré aún curándose la herida de la pierna con aquellas vendas imaginarias que en apariencia parecía funcionar, ya que la herida estaba sanando a la perfección. La media sonrisa macabra que se le dibujó en el rostro a Charlie me dio a entender que iba a disfrutar la visita de sus excompañeros de secundaria. Ahora, el pequeño detalle a saber, en donde iban a empezar a buscar Marcelo y Octavio, por lo que no me quedó de otra, y tuve que volver al castillo para observar con el larga vista de mi primo. Desde el puente de piedra se posee una buena vista, pero los árboles suelen incomodar un poco, hasta que muy cerca del molino logré ver la moto de Marcelo completamente solo. El problema era saber desde cuándo, como loca, comencé a girar la cabeza para todos lados y ahí los vi. En verdad parecían 2 chicos jugando a la guerra por cómo caminaban, 2 ridículos armados con cuchillos y ballesta. Siendo la única espectadora, y desde una posición privilegiada, logré ver cómo se les apareció Charlie a los 2 supuestos cazadores. De repente logré escuchar una débil musiquita que salía de un violín imaginario. Mi costado mórbido se regocijaba verlos a los 2 con caras de incertidumbre sin saber lo que les iba a pasar. Después no pude disimular una leve carcajada al verlo a Marcelo tirar de la ballesta y fallar alevosamente dándole, obviamente, a uno de los miles de árboles a su alrededor. En verdad parecía que Charlie lo disfrutaba, ya que se les acercaba como bailando, haciendo una coreografía improvisada. Mientras tanto Octavio lo cubría a Marcelo y este último cargaba otra flecha.
Fue ahí que el espectáculo humorístico se convirtió en una tragedia griega, ya que cuando Marcelo repitió el tiro, esta flecha se clavó en el brazo de Charlie traspasando el escudo imaginario que éste había interpuesto para defenderse. Las piernas se me aflojaron. En el corto tiempo que Charlie había adquirido sus habilidades, jamás les habían fallado, porque ahora, la única explicación lógica, si es que hay algo lógico en todo esto, es que ellos dos encontraron alguna debilidad en las habilidades de Charlie. Por pensar en todas las posibilidades de lo que había pasado, había dejado de ver por los binoculares, y cuando retomé la observación logré ver cómo Marcelo huía de la batalla sin su ballesta, misma que logré ver a un costado cargada con una flecha. Enseguida quise saber qué era de Charlie, y cuando volví a observarlo, vi con preocupación que Octavio peleaba contra él, y por lo que podía observar, el carnicero estaba ganando. En ese momento tomé la decisión de dejar de ser observador e intervenir en el combate. En verdad sentía que quizás esta vez Charlie pudiera estar en peligro. Por la desesperación, casi me caigo de las escaleras al bajar, solo que la idea de que esta vez Charlie sí pudiera morir, me impulsaba a seguir adelante y tratar de ayudarlo en lo que se pueda. Al salir del castillo, me percaté de que nadie me viera ocultándome entre los árboles y aprovechándome de la oscuridad de la noche que recién se manifestaba. A lo lejos lograba ver cómo Charlie y Octavio peleaban con fiereza al escuchar los inconfundibles chasquidos del metal al chocar. La ventaja de Octavio es que él era carnicero y de seguro debería de tener mucha experiencia con los cuchillos, pero Charlie solo era un actor de la imitación, por lo que no conoce verdaderas técnicas de pelea, más que nada se mueve por instinto y copiar los movimientos de alguien que haya visto anteriormente. Al acercarme al campo de batalla, debía lidiar con el temor a que me vieran, por lo que tomé la precaución de quedarme detrás de los árboles. Efectivamente, a Octavio se lo veía dominar la pelea con creces, mientras que Charlie solo aguantaba, sin mencionar que aún poseía la flecha tirada por Marcelo, clavada en el brazo. Fue en ese segundo que relacioné todo, me acordé de la ballesta que Marcelo había dejado tirada para poder huir, por lo que la busqué con la mirada hasta que la encontré. Gracias a Dios la ballesta estaba cerca mío, y aprovechando de que los dos estaban muy ocupados atacándose entre sí, logré tomar el arma aún cargada y sin dudarlo disparé la flecha. Obviamente que la flecha sirvió como distracción ya que no le di a ninguno de los dos, pero ayudó como distracción para que Charlie le propinara una patada a Octavio tirándolo al suelo. Un profundo suspiro logré dar cuando noté que Charlie hacía la mímica del arco y flecha. Uno menos, con la muerte de Octavio solo quedarían 3, y si esa misma noche moría también Marcelo, la lista se acortaría considerablemente. Pero todos mis cálculos se fueron a la zanja cuando el mismo Marcelo se apareció en su moto atropellando a Charlie en el momento exacto en que lo iba a matar a Octavio. De repente me encontré otra vez en una disyuntiva, si volverlo a ayudar a Charlie y exponerme o huir y mantenerme anónima como lo había hecho hasta entonces. En tanto que Octavio se subía a la moto, y comenzaban a escapar junto a Marcelo, opté por ayudar a mi amado una vez más, pero este me volvió a sorprender cuando escuché un silbido que se perdía entre los árboles del parque. Charlie no dejaba de maravillar mis ojos, aunque no viera nada, ya que su imaginación creó un caballo invisible que se hizo notar cuando Charlie lo montó, quedando suspendido en el aire con sus piernas abiertas en arcada, como si lo montara. En verdad que era un verdadero espectáculo a la vista. Para mí su magia era magnífica, pero para Octavio y Marcelo se trataba de una horrible brujería salida de la más horrida historia de horror. La moto de Marcelo comenzó a acelerar en tanto que se escuchaba el fuerte galopar del corcel de Charlie. Yo estaba tan excitada que hubiera deseado haber traído el celular para filmar semejante escena. En verdad era de película todo aquello, sencillamente era increíble lo que veía. Aunque la moto y el caballo imaginario se alejaban de mí rápidamente, en verdad que no me quería perder el final de todo aquello, por lo que lo seguí en lo que podía. La noche ya se había arribado por completo, y el aire era más que fresco, pero no importaba que me quedara sin aliento. Corrí como loca, con la ballesta encima, hasta que en un momento dado pude divisar cómo Marcelo había tirado a Octavio de la moto y se alejaba de él nuevamente. Por lo que pude notar desde mi posición, Octavio no podía creer lo que su amigo de toda la vida había hecho, una vez más lo había dejado abandonado en esa misma noche. Pero todo para él terminó cuando Charlie pasó por al lado suyo con la espada invisible cortándole la cabeza de un solo tajo. Gracias a la carrera que elegí estudiar, ya estaba acostumbrada a ver cuerpos disecados y mutilados. Pero verlo a Charlie levantar la cabeza de Octavio en señal de victoria,
me dio un escalofrío por todo el cuerpo, el cual por un segundo me hizo pensar en lo que nos habíamos metido con toda esta empresa de extorsión y terror que habíamos iniciado. Aunque verlo a Marcelo ir como un cobarde, como lo fue toda la vida, volví a recordar por qué habíamos llegado hasta esta instancia de venganza y revancha. La moto de Marcelo desapareció en la ruta para confundirse entre los demás vehículos, en tanto que Charlie y yo nos quedábamos solos en la oscuridad del parque. Mientras me acercaba a Charlie, pude ver que el caballo imaginario desaparecía ya que él volvía a tocar el suelo con los pies. Lo único real ahí, aparte de él, era la cabeza de Octavio que aún conservaba un semblante de terror desangrándose. Entre la admiración y el miedo me arrimé a Charlie, pero él supo consolarme con una mirada cálida y confiable, como diciéndome que me tranquilizara, que todo estaría bien. Después sus ojos se posaron en la ballesta que yo llevaba, y ahí me acordé de las flechas que Marcelo había lanzado con esta, por lo que enseguida volví a la zona de combate a buscar las flechas. Por alguna razón Charlie se llevó la cabeza de Octavio y dejó el cuerpo tirado, y para ser sincera, yo no iba a poder arrastrarlo, y aunque así lo hiciera, ¿dónde lo llevaría? Octavio era un tipo grandote y acarrear semejante mole por los pasillos internos de los túneles iba a ser casi imposible. Por lo que yo también llegué a la misma conclusión, dejarlo ahí tirado. Después vería qué declaración le haría a la policía cuando lo encontrara. En conclusión, ahora quedan 3, pero estoy pensando seriamente en perdonar a Mario. De todos, él fue el único que siempre mostró una actitud empática con el sufrimiento de Charlie. Por lo que recuerdo, él también era hostigado por los otros 5, pero dentro de las diferentes maneras de sobrevivir, él eligió la sumisión y la adaptación. Debo reconocer que fue más inteligente que Charlie, y que para bien o para mal logró terminar la secundaria por lo menos. Aunque por culpa de los otros 5 él ahora está metido no solo en 2 hechos criminales, sino que también en una maldición. Esta decisión de no matarlo a Mario ya se lo comenté a Charlie, él no me dijo nada, pero creo que está de acuerdo ya que cuando tuvo la oportunidad de deshacerse de él, no lo hizo y tan solo le marcó la cara como devolviéndole el agravio que Mario le propinó. Así que en estos días estaré mandándole un mensaje para entrevistarme con él y proponerle una alianza en contra de Marcelo y César. Si Mario acepta, solo tendríamos que preocuparnos por 2 nada más, y terminar ya con todo esto. Ya está. Es lo último, no hay nada más. Mira la voz a la hija de puta. Quiere perdonar a Mario y dejarme viuda. Gaby, yo te conozco a vos desde el jardín prácticamente, y te amo como una hermana, pero no puedes negarme que César y los demás fueron unos hijos de puta con Charlie y con Mario también, como dice Araceli acá en los diarios que escribió. ¡Que viva! Vos lo decís porque ahora sabés que Araceli quiere perdonar a Mario. ¿Qué pensarías si la cosa fuera al revés? Si fuera todo al revés, ¿vos no elegirías a Mario como tu marido hoy en día? Le preguntó Sandra a su amiga más que directa. Gabriela se quedó callada mirando fijamente al frente observando la ruta del camino centenario, como dando a entender que estaba muy concentrada en conducir, en tanto que Sandra la miraba fijamente esperando una respuesta de la que era su amiga desde hace muchos años. Si fuera todo al revés, vos elegirías al Mario que fue siempre un forro con todos nosotros en la secundaria. ¿Elegirías al Mario que manoseó a Araceli en un baño de boliche con complicidad de sus amigos? ¿Elegirías a un Mario que siendo abogado cagó a casi todo Gutiérrez incluido a sus amigos? ¿Elegirías a un Mario que le prendió fuego a una humilde casilla con 2 personas adentro? Y para rematar, ¿elegirías a un Mario que hará unos meses atrás asesinó a un inocente de un disparo en complicidad de sus amigos? Enumeró Sandra las atrocidades de César. Gabriela no decía absolutamente nada, solo miraba de manera directa a la ruta, pero se notaba que había escuchado todo, su respiración se aceleró por la bronca que sentía al escuchar todo lo que su marido había hecho durante tantos años. Y para su pesar, Sandra tenía razón, en tanto que su amiga la miraba fijamente esperando una respuesta de Gabriela. Hasta que aquel más que tenso momento se rompió por un insulto de Gabriela. ¿Pero qué mierda pasó acá? Exclamó Gabriela observando la ruta. Sorprendida por la respuesta de Gabriela, Sandra mira hacia el frente y ve el por qué su amiga de toda la vida tuvo que frenar de golpe el auto en el que viajaban. Delante de ellas había un enorme operativo policíaco en lo que parecía un accidente de tránsito en el camino centenario. Varios vehículos se habían visto afectados por el siniestro. Y desde la posición en la que estaban ellas dos, se les hacía algo complicado poder ver con precisión el porqué de tanta movilización. ¿Qué mierda pasó? Ya veo que no llego para verlo a Mario antes de que se lo lleven a La Plata, ta que lo parió. Se ve que sea lo que sea, debe de ser grande, porque no dejaron ni una sola mano para que pase la gente. A ver qué mierda pasó.
acotó Gabriela en tanto que se bajaba de su auto bastante ofuscada. Sandra también se bajó más que inquieta, más que nada porque quería saber qué era lo que la estaba retrasando su llegada a Gutiérrez para asistir al traslado de su marido a la ciudad de Las Diagonales. A medida que sorteaban los autos detenidos, las dos iban viendo cuál era el porqué del atasco vehicular. Al parecer, uno de esos camiones de traslado de la policía había volcado, y en el accidente tuvo como resultado algunos muertos, porque había algunas sábanas cubriendo varios cuerpos en el asfalto. La famosa cinta con la inscripción de "No pase" frenó el andar de las dos amigas quienes buscaban poder hablar con alguien intentando saber qué fue lo que pasó. Entre tantos policías, en aparente rastreo, un oficial pasa muy cerca de ellas dos, y es ahí en donde Gabriela aprovecha para llamarle la atención, aunque el oficial la mira, pero no le da ninguna importancia y sigue en su labor, fuese cual fuese. A Gabriela le dio un poco de bronca la actitud del policía hasta que se acordó de la identificación falsa, y decidió llevarlo al próximo nivel al tratar de engañar a un integrante de las fuerzas. Venga para acá, oficial, lo estoy llamando. Ordenó Gabriela credencial en mano y con una postura soberbia. El policía ve que aquella señora retiraba una credencial del bolsillo del pantalón, y aunque no quería, tuvo que acercarse a verificar qué era aquella credencial que le mostraban. Buenas noches, oficial. Soy Graciela Martínez de la DDI de Berazategui. ¿Qué pasó acá? Hubo un atentado al camión de traslado, aparentemente alguien ayudó a escapar al detenido Mario Durand y mataron a varios oficiales en el escape. Reveló el policía en su resumido informe. Al escuchar el nombre de su marido, Sandra se adelanta a su amiga en clara preocupación, pero Gabriela se da cuenta y la detiene tomándola del brazo y dándole un fuerte apretón en señal de que se tranquilice y no salga del papel que estaban interpretando. ¿Cómo que escapó Mario Durand? ¿Quién lo ayudó? ¿Y usted quién es, señora? Yo soy Sabrina Sosa, también de la DDI de Berazategui. Le preguntamos porque estamos investigando los crímenes del Parque Pereira Iraola. Ahora dígame, ¿quién ayudó a escapar al principal sospechoso del caso? Aparentemente, y por lo que dicen algunos testigos, fue un masculino de contextura delgada, pelilargo y de tez albina. Después de provocar el siniestro sobre el Camino Centenario, huyeron hacia el Parque Pereira donde hirieron a varios oficiales en la persecución. Concluyó el policía en su más que breve informe. Las dos amigas se miraron en una actitud cómplice, ya que sabían perfectamente de quién se trataba aquel sujeto que había descrito el oficial. Después de agradecer la información, las dos amigas volvieron al auto de inmediato para poder hablar sin tapujos y sin testigos. Es Charlie, no hay duda. Pero ¿por qué lo ayudó a escapar a Mario? No entiendo. ¿Ya te olvidaste que Araceli estaba pensando en perdonarlo? Lo más probable que Mario ahora esté con ellos confabulando un plan para matar a César. No me importa, yo solo quiero a mi marido de vuelta. Se acabó, vamos al castillo del parque. Araceli me va a tener que decir en dónde mierda está Mario. Vociferó Sandra en una actitud firme y decidida. Gabriela no dijo nada. Después de todo, ella también quería increparla a Araceli por todo lo que estaba haciendo junto a Charlie, por lo que estuvo de acuerdo en lo que propuso su amiga y encendió de vuelta el auto. Abusando de sus credenciales falsas, el vehículo se cruzó de carril y después de dar la excusa de que debían ir con urgencia al juzgado, los policías las dejaron pasar dándole vía libre por los carriles a contramano del Camino Centenario. El lugar del siniestro ya estaba quedando atrás, y una vez que el automóvil volvió al carril que le correspondía, este aceleró con dirección a la rotonda de Alpargatas, donde se encontraba el castillo del parque que hacía las veces de entrada gracias a su imponente arco de piedra. El silencio y la paz que reinaba entre los árboles a oscuras, gracias a la noche que ya lo cubría todo, era absoluta. Tan solo el ingreso de un vehículo fue el que irrumpió en la tranquilidad habitual del parque nocturno. El auto de Gabriela se detuvo frente a la puerta de entrada a la Torre 1, donde vivía Araceli, y en el cual se notaba que había alguien ya que se veían luces encendidas. Como dos amazonas enardecidas se bajaron las dos amigas del vehículo y encararon furiosas hasta llegar a la pesada puerta de madera para luego comenzar a golpearla con fuerza. Araceli, abrí, somos Gaby y Sandra. Ya sabemos todo, hija de puta. Abrí, carajo, que tenés mucho que explicar. Dale, Araceli, abrí, ya sabemos lo de Charlie también. ¿A dónde se lo llevaron a Mario Conchuda? Agregó Sandra muy furiosa. Nadie respondía desde adentro, actitud que molestaba aún más a las dos amigas, hasta que Sandra se separa de Gabriela y decide recorrer toda la circunferencia de la torre, intentando observar por las delgadas ventanas de piedras, con la esperanza de lograr ver movimiento dentro de la torre.
Mientras tanto, Gabriela se había quedado sola arremetiendo contra la puerta de madera insistiendo en que le abran. Araceli, dale, abrí, ya sabemos que resucitaste a Charlie, con un pedazo de madera o algo así. No es un pedazo de madera. Es la astilla de Juan sin ropa. Yo sabía que esa puerta de mierda no cerraba bien. Dijo Araceli por detrás de Gabriela. Inmediatamente Gabriela se da vuelta y con gran asombro y horror, logra apreciar cómo Araceli tomaba a Sandra por detrás apoyándole un cuchillo en el cuello cuyo filo atentaba contra la delicada garganta de la mujer. Para loca de mierda, soltala. Nosotras no tenemos nada que ver con lo que le pasó a Charlie. Todos tienen que ver, desde el que hace hasta el que ve y no dice nada. Pero ellos 6 se ensañaron con Charlie, y él nunca les hizo nada. Lo único que hice yo fue darle la oportunidad de inclinar la balanza. ¿Con brujería? ¿Eso te parece darle una oportunidad? Con lo que sea. Vos llámalo como quieras. Yo le digo revancha. Ara, por favor. Decime dónde está Mario. ¿Él está vivo? Preguntó Sandra en su posición de rehén, con un cuchillo en el cuello. Quédate tranquila. Él está bien, y nos está esperando. No, Araceli. No vamos a ir a ningún lado, esto se termina acá y ahora. Soltalo a Mario y entregate de una puta vez. No cambiaste nunca vos, Gaby. Siempre te creíste ese carguito pelotudo de la delegada del curso, dando órdenes que nadie obedecía, y haciendo discursos que nadie escuchaba. Ahora ya no estamos en la secundaria, ¿verdad, mi amor? Dijo Araceli inesperadamente. De manera repentina, Gabriela gira su cabeza con rapidez y logra ver a Charlie en todo su esplendor detrás de ella, pero antes de que la esposa de César pudiera gesticular cualquier grito, lo último que ella logra ver es un blanco puño yendo a su rostro a gran velocidad para luego quedar totalmente a oscuras. Fin del capítulo 7. Si te gustó el relato, dale like, comparte en tus redes. Suscríbete y activa la campanita para el próximo relato. Hasta pronto.